¿Alguna vez te has encontrado en un momento de silencio? Tal vez en medio de la noche o durante una caminata a solas, preguntando a los cielos, ¿Dios? ¿Realmente estás ahí? ¿Será que puedes hablar conmigo? Es una angustia común, un dolor silencioso que muchos cargan. La sensación de que Dios está distante, o peor aún, de que Él habla con otros, aquellos que parecen más espirituales, pero permanece mudo contigo. ¿Y si te dijera que el silencio que percibes no es ausencia de Dios, sino tal vez una cuestión de sintonía y posicionamiento? La verdad, muchas veces olvidada o mal interpretada, es que escuchar a Dios y disfrutar de su presencia manifiesta no es un privilegio reservado para una élite espiritual. No es magia, es relación. Hoy vamos a derribar el mito de que Dios se está escondiendo de ti. Vamos a profundizar en la sabiduría bíblica para entender cómo la reverencia, la fe y la expectativa correcta pueden transformar tus oraciones monótonas en diálogos vibrantes. Saldrás de aquí no solo con teología, sino con un mapa práctico para transformar tu vida espiritual. Si deseas crecer en Jesucristo y tener acceso a una sabiduría que calma el alma y dirige tus pasos, estás en el lugar correcto. Dale clic al botón de Me gusta ahora mismo, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan paz. Suscríbete al canal para no perderte nada de este viaje de fe. Y antes de comenzar, comenta aquí abajo. Quiero escuchar tu voz. Vamos juntos a descubrir cómo esto es posible. Muchas veces, vivimos con la idea equivocada de que estamos esperando a que Dios aparezca ante nosotros, como si Él fuera un visitante impredecible que toca a la puerta cuando se le antoja. Sin embargo, la sabiduría bíblica invierte completamente esta lógica. La responsabilidad de iniciar la intimidad, de dar el primer paso hacia una relación profunda, es nuestra. Santiago 4, versículo 8, nos entrega una promesa condicional poderosa. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Nota el orden de los factores aquí. El movimiento inicial parte del corazón humano que busca, y la respuesta divina está garantizada. Esto echa por tierra el mito de que existe una élite espiritual, pastores, misioneros o líderes, que posee un teléfono rojo directo con el cielo, mientras que el resto de nosotros debe conformarse con señales de humo. No, el acceso a la sala del trono está abierto. La llave no es un cargo eclesiástico, sino la intención del corazón. Imagina que Dios está emitiendo permanentemente una señal de radio, una frecuencia de amor y dirección. El problema nunca es la transmisión, sino nuestro receptor que, muchas veces, ni siquiera está encendido o sintonizado en la estación correcta. Cuando entiendes que la iniciativa es tuya, la pasividad muere. Dejas de decir, si Dios quiere hablar, Él hablará, y pasas a decir, voy a posicionarme para escuchar. Es como la diferencia entre esperar que un amigo te llame por casualidad y levantar el teléfono para marcar su número. La vida espiritual requiere esa proactividad. Dios no fuerza la intimidad, Él la ofrece. Él es un caballero que espera nuestra invitación genuina. En el día a día, esto significa crear espacio. Significa que, antes de abrir las redes sociales por la mañana, tomas la decisión consciente de abrir tu corazón hacia lo alto. Es un acto de voluntad, no solo de sentimiento. Tú decides acercarte a Dios a través de una oración simple, de un momento de silencio en el carro, o leyendo un versículo antes del trabajo. Cada pequeño movimiento tuyo hacia Él es notado y respondido. Y cuando das ese paso, descubres algo sorprendente sobre el corazón de Dios, algo que cambia completamente la forma en que lo ves. Al dar ese primer paso, muchas veces cargamos con el miedo al rechazo. ¿Será que Dios quiere hablar conmigo, con todos mis defectos y fallas? La respuesta bíblica es un rotundo y apasionado sí. La teología nos muestra que el deseo de Dios por tener intimidad con nosotros es infinitamente mayor que nuestro deseo por Él. Santiago 5, versículo 5.
sugiere que el espíritu que Él hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente, desea intensamente esa conexión. Dios no es un monarca distante y apático. Él es un padre que anhela la compañía de sus hijos. Piensa en la inmensidad del universo, en las galaxias, en la complejidad de la creación. El Salmo 139, 17, 18 nos dice que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son más numerosos que los granos de arena de la tierra. Intenta visualizar eso. Ve a una playa. Toma un puñado de arena. Son miles de granos solo en tu mano. Ahora imagina todas las playas del mundo. Esa es la medida del interés de Dios por ti. Esto revela una pasión personal profunda. Él no piensa en ti como un número en una hoja de cálculo celestial. Él piensa en ti con detalles, con amor y con un deseo constante de relación. Esta verdad debe disolver cualquier inseguridad. Cuando vas a orar, no estás tratando de convencer a un Dios reacio para que te escuche. Estás yendo al encuentro de alguien que ya te estaba esperando ansiosamente. Es como volver a casa después de un largo viaje y encontrar la puerta abierta y la cena en la mesa. Saber que somos tan amados y deseados cambia nuestra postura. Salimos de la oración de mendigo para entrar en la oración de hijo amado. Saber que Dios nos anhela nos da confianza. Si supieras que la persona más importante y sabia del mundo está ansiosa por tomar un café contigo y darte consejos, ¿faltarías a esa cita? Claro que no. Dios es esa persona. Él desea compartir secretos, dar dirección y simplemente estar juntos. La barrera no es la falta de voluntad de Él, sino muchas veces nuestra falta de percepción sobre quién es Él realmente y cómo debemos comportarnos ante tal majestad. Comprender el amor apasionado de Dios es fundamental, pero existe un equilibrio vital que no podemos ignorar si queremos experimentar su presencia manifiesta, la reverencia. Dios es nuestro Padre amoroso, sí, pero también es el Rey Santo del universo. En Levítico 10, versículo 3, el Señor declara: «En los que a mí se acercan, me santificaré». Esto significa que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, con ligereza o falta de respeto, tratando al Creador como si fuera simplemente un amigo cualquiera. Hay una historia impactante sobre un mover de Dios en Brasil que ilustra esto perfectamente. Durante reuniones de oración, la presencia de Dios parecía distante, hasta que la gente comenzó a entender el principio de la honra. Cuando empezaron a tratar el momento de culto y oración con la debida reverencia, no como un ritual religioso vacío, sino con un respeto profundo y temor santo, la atmósfera cambió. La presencia de Dios se manifestó de forma tangible. Dios no habita donde no es honrado. La reverencia es la alfombra roja que extendemos para que el Rey entre. En nuestra vida moderna, hemos perdido mucho de ese sentido de lo sagrado. Entramos en la oración distraídos, revisando el celular, con la mente en 1000 lugares, o hacemos de Dios un amuleto para nuestros deseos egoístas. La reverencia exige que paremos, que silenciemos el ruido interno y externo para reconocer con quién estamos hablando. Es reconocer su grandeza, su pureza y su poder. Esto no significa tenerle miedo a Dios, sino tener un profundo respeto que genera admiración. Cuando te acercas a Él con reverencia, estás diciendo: «Señor, tú eres digno de toda mi atención y de lo mejor de mí». Es esa actitud de corazón, humilde y contrita, la que atrae la presencia manifiesta de Dios. Él se siente en casa, en un corazón que lo respeta. Y es justamente en esa atmósfera de honra donde comenzamos a percibir la diferencia entre saber que Dios está en todo lugar y sentir que Él está ahí, a nuestro lado. Para avanzar en el arte de escuchar a Dios, necesitamos hacer una distinción teológica que tiene implicaciones prácticas inmensas. La diferencia entre la omnipresencia de Dios y su presencia manifiesta. La omnipresencia es un hecho teológico. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo.
Él está en el mercado, en la oficina, en el tráfico y en tu habitación, lo sientas o no, lo creas o no. Es como el aire que respiramos. Siempre está ahí, invisible, sosteniendo la vida, pero raramente nos detenemos a notarlo o sentirlo conscientemente. Por otro lado, la presencia manifiesta es cuando Dios decide hacerse tangible a nuestros sentidos y a nuestro espíritu. Es cuando el aire se transforma en viento. Sientes el toque, la dirección, el peso de su gloria. Es ese momento en que la lectura de la Biblia deja de ser tinta en el papel y salta a la vista como una respuesta directa a tu problema. Es cuando una paz inexplicable invade tu cuarto durante la oración. Es la transición del conocimiento intelectual. Yo sé que Dios está aquí, a la experiencia relacional. Yo siento que Dios está aquí. Muchos cristianos viven solo en la realidad de la omnipresencia. Creen en Dios, pero viven vidas áridas, sin frescura, sin la dulzura de su compañía. Nuestro objetivo debe ser buscar la presencia manifiesta. Es en ella donde ocurren las sanidades, donde se dan las direcciones claras y donde el corazón es transformado. Pero, ¿cómo transformamos la atmósfera a nuestro alrededor para que la omnipresencia se convierta en manifestación? La respuesta pasa por nuestra hambre y por nuestra expectativa. Dios se manifiesta a quien lo busca no solo como un concepto, sino como una persona real. Es necesario cultivar un ambiente donde Él se sienta cómodo para revelarse. Y si la reverencia prepara el ambiente, existe otro elemento que funciona como la llave que gira en la cerradura para abrir esa puerta de encuentros sobrenaturales. La llave que abre la puerta de la presencia manifiesta y nos permite escuchar la voz de Dios es la fe. Hebreos 11, versículo 6, es categórico al afirmar que, sin fe, es imposible agradar a Dios, y que es necesario creer que Él existe, y que recompensa a quienes lo buscan. Nota que no dice que la fe es útil o buena, dice que es indispensable. Sin ella, la comunicación se corta. ¿Pero qué tipo de fe es esa? No es solo creer que Dios existe. Hasta los demonios creen eso. Estamos hablando de una fe expectante. Existe una diferencia gigante entre una esperanza vaga y una expectativa confiada. Muchos oran diciendo, espero que Dios haga algo, pero en el fondo, no aguardan respuesta alguna. La fe bíblica es como ir a un restaurante, hacer el pedido al mesero y quedarse sentado a la mesa esperando la comida. No te quedas dudando si la cocina existe o si el cocinero se escapó. Esperas porque confías en el proceso. Cuando cambié mi vida de oración de esperar a que Dios aparezca, a contar con su presencia, todo cambió. La diligencia en buscarlo viene de esa certeza. Si vas a orar pensando que vas a hablar con las paredes, hablarás con las paredes. Pero si te arrodillas o caminas creyendo que el Rey del Universo está inclinando sus oídos hacia ti en ese exacto segundo, tu oración cobra vida, autoridad y fervor. Esa fe expectante agrada a Dios porque demuestra confianza en su carácter. Estás diciendo en la práctica que Él es fiel a lo que prometió. Y cuando nos posicionamos con esa certeza, nuestros oídos espirituales se abren. Dejamos de hablar solos y comenzamos a prestar atención porque quien espera una respuesta se mantiene atento para escucharla. Y es ahí donde la oración deja de ser un monólogo cansado. La oración fue diseñada para ser un diálogo, no un monólogo. Lamentablemente, a muchos de nosotros nos enseñaron a entregar una lista de pedidos a Dios, decir amén y salir corriendo. Pero una relación exige intercambio. Dios quiere hablar contigo tanto como, o más, de lo que tú quieres hablar con Él. Y la belleza de esto es que Dios es creativo. Él no tiene una única forma de comunicarse. Él habla de maneras únicas con cada uno de sus hijos, así como un padre adapta su lenguaje para cada hijo diferente. Dios habla, primera y principalmente, a través de las Escrituras. La Biblia es la voz de Dios registrada.
Pero Él también habla a través de impresiones suaves en el corazón, a través de sueños, a través de las circunstancias, de consejos de personas sabias e incluso a través de la naturaleza. El secreto es aprender a reconocer la firma de su voz. Una regla de oro: la voz de Dios nunca, jamás, contradecirá su palabra escrita. Si escuchaste algo que va en contra de la Biblia, no fue Dios. Necesitamos entrenar nuestros oídos para las sutilezas. A veces, la voz de Dios es un susurro suave, como fue con el profeta Elías. No fue en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa suave. En el ruido del día a día, es fácil perder esas impresiones. Por eso, el diálogo dinámico exige pausas. Exige que, después de hablar, guardemos silencio, esperando, meditando, permitiendo que el Espíritu Santo traiga pensamientos a nuestra mente, que no son nuestros. Imagina la riqueza de vivir así, caminando por la vida no solo, sino en constante conversación con el Creador. Le preguntas sobre el trabajo, sobre la familia, sobre decisiones difíciles, y aprendes a discernir sus respuestas. Esto transforma la vida cristiana de una carga religiosa a una aventura emocionante. Y para vivir esa aventura, necesitamos transformar estos conceptos en una rutina práctica y tangible. ¿Cómo entonces traemos todo esto al lunes por la mañana? El primer consejo práctico es establecer un compromiso innegociable. Agenda un horario con Dios, así como lo haces con un médico o un cliente importante. La constancia genera profundidad. No necesitan ser horas seguidas si no puedes ahora. Comienza con 15 o 20 minutos, pero sé fiel. Es en ese tiempo separado que calibras tu radio espiritual para el resto del día. Segundo, mantén un oído atento durante tus actividades. No necesitas estar de rodillas para escuchar a Dios. Aprende a lanzar flechas de oración a lo largo del día. Pensamientos rápidos dirigidos a Él mientras conduces, lavas los platos o trabajas. Mantén la línea abierta. Pregúntale: Señor, ¿qué piensas tú sobre esta situación? Y presta atención a la primera impresión de sabiduría y paz que venga, siempre que esté alineada con la Biblia. Tercero, cultiva la reverencia continua. Recuerda quién es Él. No trates lo sagrado como algo común. Y finalmente, vive con expectativa. Despierta pensando: ¿qué aventura voy a vivir con Dios hoy? ¿Qué me va a enseñar? Dios nos trata a cada uno como individuos únicos. La forma en que Él habla conmigo puede ser diferente de la forma en que habla contigo. Y eso es maravilloso. Es un viaje personalizado de descubrimiento. Al aplicar estos pasos, tiempo constante, atención continua, reverencia y expectativa, verás que aquel silencio angustiante del que hablamos al principio será sustituido por una dulce y firme compañía. Nunca más estarás solo. La voz que creó las estrellas es la misma que desea susurrar amor y dirección a tu corazón hoy. Escuchar la voz de Dios no es un misterio inalcanzable, es un derecho de hijo adquirido en la cruz. La barrera del silencio se rompe cuando nosotros tomamos la iniciativa de acercarnos, cuando comprendemos el deseo ardiente de Dios por nosotros, y cuando nos aproximamos con la mezcla perfecta de reverencia y fe expectante. Recuerda, Él no está lejos. Él está a una oración sincera y atenta de distancia. Su presencia manifiesta es lo más precioso en esta vida. Es el combustible que nos permite enfrentar cualquier tormenta con paz. Te desafío a no dejar que este conocimiento muera aquí. Hoy mismo, separa 10 minutos. Apaga todo, siéntate en silencio y di: Señor, aquí estoy. Te reverencio y espero en ti. Háblame. Y entonces, espera con fe. Tu aventura puede comenzar ahora. Si este video tocó tu corazón, si te dio una nueva perspectiva sobre la oración, compártelo con alguien que necesite ser animado. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Vamos a continuar explorando juntos las profundidades de la sabiduría bíblica en los próximos videos. Que Dios bendiga tu escucha y hasta la próxima.